Estamos en el último del especial de la serie Los lugares donde el mundo tiene puestos sus ojos. Y hemos estado hablando de Afganistán. La última parte de Afganistán y la relación que Afganistán tiene con toda la región del Medio Oriente, de todos los conflictos que han pasado por la zona, de las guerras, de las particiones, de cuantas convulsionadas historias han ocurrido en esa región, es lo que vamos a ver hoy en la última parte de nuestra serie especial sobre los lugares donde el mundo tiene puestos sus ojos. En Afganistán, después de la retirada de los soviéticos, pasa lo que siempre pasa. Los soviéticos eran un enemigo común. Una vez retirado el enemigo común, la devastación del país, eso quedó hecho solo un hueco completo lleno de minas antipersonales, lleno de arsenales enteros abandonados, lleno de tanques por ahí que ahorita parecen basura, carcacha, pero entonces en lugar de tener mugre tienen estanques. En todas partes de Afganistán, devastados, empobrecidos, llenos de hambre, conocieron los rigores de la guerra química, porque los soviéticos les echaron armas químicas a los afganos durante la invasión. Entonces, después de toda esta tragedia, se agarran todos entre sí por la disputa por el poder. La fracción que quedó dominando, militarmente hablando, cuando se retiraron los soviéticos se retiran derrotados y con el rabo entre las patas. Debe decirse, fue un descalabro militar y un descalabro político aún mayor, que sería una de las muchas cosas que tiempo después motivaría la caída, la estrepitosa caída. Este pueblo, el pueblo afgano, queda desarticulado y desbaratado, y los soviéticos quedan bastante mal del asunto. Los afganos, cuando terminan toda la parte de la guerra con los soviéticos, la fracción que va ganando es la fracción que está fundamentalmente protagonizada por uzbecos, por tayikos. Los uzbecos y los tayikos, si bien son minoría dentro del país de Afganistán, son mayoría en los países que los rodean. Es decir, existe un Uzbekistán y existe un Tayikistán. Son poquitos ahí, pero es que son un montón en el país de al lado. Eso también tiene mucha importancia. Un poco como los croatas pueden estar en Serbia, pero son croatas, o como los serbios pueden estar en Bosnia, pero son serbio-bosnios. Entonces, estas fracciones, que hoy son parte de lo que se llama la Alianza Norte, estas fracciones quedaron militarmente encabezando la resistencia cuando se retiraron los soviéticos. Los pashtos entraron a buscar una supremacía en el poder, porque son la mitad de la población del país. Entonces se agarran todos los grupos entre sí. Se agarran los pashtos contra toda esta otra parte de las regiones que son los hazari, los nuristani, los uzbecos, los tayikos, todos los demás pueblos que conforman esta inmensa cantidad, esta inmensa diversidad que son todos los pueblos afganos. En el momento en que se producen esos 4 años de guerras civiles posterior a la salida de los soviéticos, hay un cambio de lugar en Pakistán. Resulta que en Pakistán, en ese momento, había habido un periodo de modernización, y los modernizadores provienen generalmente del centro de la India, la gente que partió, que durante la partición llegó desde el centro de la India. Después vamos a ver por qué la partición es tan importante y por qué esa herida no ha cerrado y está en el corazón de este conflicto. Pero en el momento hay un tiempo modernizador en Pakistán, pero el tiempo modernizador que significó por segunda vez Benazir Bhutto, la primera reforma la había hecho su padre, Ali Bhutto, y había sido asesinado. Benazir hace la segunda reforma. Benazir es depuesta del poder, y un grupo de orientación islámica que quiere retornar al Islam como forma de gobierno, entra en ese momento al poder en Pakistán. Ese grupo es pashto, por supuesto, y ese grupo esa fracción está pensando que si apoya militar y políticamente a los pashtos, se puede armar un solo combo con Pakistán y Afganistán. ¿No le parece chévere cómo esa frontera la corrieron los ingleses? Pues ahí armamos un solo combo y por ahí nos vamos lo más de bien. El servicio de inteligencia pakistaní empieza a incrementar y a apoyar
a las fracciones de los pashtos. Entre los pashtos hay una fracción que es una fracción fundamentalista, estudiantes de una escuela de teología, muy jóvenes todos. En Afganistán todo el mundo es joven porque el promedio de vida es 45 años, entonces la gente no tiene tiempo de volverse vieja ni sabia. Entonces, un grupo de estudiantes de teología fundamentalistas sunitas empieza a, que originalmente eran simplemente estudiantes de teología y que precisamente por ser como una especie de élite intelectual parecían personajes que pudieran llevar a cabo un proyecto histórico para Afganistán, fueron apoyados por Pakistán. Inclusive fueron apoyados por Benazir antes del golpe de Estado y luego van a ser directamente apoyados por los islámicos. Este grupo de estudiantes islámicos, de estudiantes fundamentalistas, sunitas, de teología, son los talibanes. Entonces, el servicio de inteligencia pakistaní va a apoyar a los talibanes para que lleguen al poder, porque en la medida en que los talibanes lleguen al poder, en esa medida los pashtos están garantizando su supremacía en Pakistán también. Esto es puro billar a tres bandas. Entonces eso es una de esas jugadas geopolíticas que se cranea a Pakistán para poder apoyar a los talibanes. Los talibanes habían recibido junto con todos los demás pueblos la ayuda norteamericana en la guerra contra los soviéticos, y habían sido entrenados por los norteamericanos como muchos otros pueblos que estaban en ese momento luchando contra los soviéticos. Ahora están apoyados por los pakistaníes. Los Estados Unidos, ya en el momento en que los soviéticos se retiran, pierde todo interés en el área y deja eso así, de ese tamaño. Suben los talibanes, y los talibanes van a crear un régimen de terror que es el que va a combinar una cantidad de restricciones que no son propias del Islam, sino son propias de los pashtos, que es el código Pushtunwali, y es una lectura fundamentalista, una lectura literal. Muchas de las leyes del Corán son severas, era porque el Corán fue la primera forma de ley en una mano de tribus donde todo se valía. Entonces Mahoma, tratando de organizar aquello, decidió poner leyes. Entonces, que en lugar de que se maten todos por una cabra, haya algún tipo de deuda de honor que una tribu le pague a la otra, en lugar de que se exterminen las tribus por una cabra, por una mujer, por un camello, por un caballo. Entonces, muchas de las leyes que hoy parecen muy severas del Corán eran parte de un tiempo en que todo valía y todo el mundo se mataba por todo, y Mahoma lo que hizo fue tratar de organizar ese caos de alguna manera, estipulando un código para que la gente se comportara en el desierto. Fue como la primera legislación que empezó a haber en términos de relaciones entre las tribus. Entonces, la severidad de muchos de esos códigos era inclusive una manera de evitar el exterminio de tribus enteras. De pronto que alguien fuera sacrificado impedía que una tribu entera se exterminara. Entonces, esa severidad tan supremamente grave de como de codificar un poco las relaciones entre tribus, tomada literalmente porque es que eso es también una cosa, si usted la interpreta, si usted la toma literal, eso también determina cómo la va a aplicar. Tomada literalmente, unida al código Pushtunwali, que es este código de sangre tan estricto que tienen los pashtos, metido dentro del fundamentalismo talibán, surgido de la más brutal represión de los soviéticos como reacción a la manera como los soviéticos trataron de combatir el Islam, da como resultado un régimen de terror como el de los talibanes. Entonces los talibanes llegan al poder y militarmente se imponen con la ayuda de Pakistán sobre el resto de los demás pueblos, tayikos, uzbekos, nuristanos, todos los demás pueblos que componen el Afganistán, y la guerra continúa, porque la supremacía de los talibanes no crea un orden social en el cual los demás pueblos estén contenidos, sino una imposición de su forma de vida y su interpretación de la fe sobre todos los demás pueblos, que también siendo musulmanes pueden tener muchas maneras diferentes de interpretar el Islam.
Entonces, así es que suben los talibanes al poder. Y aquí se empata lo que está pasando en Afganistán con lo que está pasando en el resto del mundo. Y vamos a aplicar la teoría de los círculos concéntricos, que es una teoría de Nasser, que nos va a ayudar a encontrar los diferentes lazos y las diferentes relaciones, esto es más teoría de conjuntos, de unión e intersección, que existen entre los mundos de estos países y el mundo del Islam. Entonces, están los talibanes en el poder, ejerciendo un régimen de terror absolutamente brutal contra todos los afganos, particularmente contra las mujeres, pero también contra los hombres, porque si no tienen la barba donde es, también llevan del bulto, y si no tratan a las mujeres como los demás las tratan, también es muy severa la represión contra ellos, y lo que hacen es que dominan el resto del país y lo someten a su propio código. El resto del país no es ni siquiera pashto, menos a un talibán, pero todos están sometidos. Por eso es que de toda esta parte sometida contra los talibanes es lo que se llama la Alianza Norte, que es la que en este momento está combatiendo por tierra. Entonces ahora, para poder explicar el contexto, nos vamos a los círculos. Hay un problema que en Pakistán sangra y va a sangrar todo el tiempo y se convirtió en un problema insoluble: la partición de la India. Digamos, las particiones que se van a hacer en 1947 y 48, tanto en la India, que da origen a la nación de Pakistán, como en Palestina, generan dos focos de problemas de sangre que no se ha podido solucionar y para el cual en este momento todavía no hay una salida histórica. Entonces, por un lado, ¿qué pasa con la partición de la India? Los hindúes tienen una religión absolutamente poderosa. Esa religión, usted es parte de esa religión porque haya nacido en el suelo de la India. El solo hecho de haber nacido en el suelo de la India lo hace a usted hindú. Lo quiera o no lo quiera reconocer así, usted es hindú porque la religión emana del suelo de la India. Y el suelo de la India va hasta donde hoy es Pakistán. Esa partición, para efectos de ellos, no es válida. Eso sigue siendo parte de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Esa religión es muy poderosa. Cree que esa religión piensa, concibe todo el cosmos como una manifestación de la divinidad. Y la divinidad tiene tantas formas que ellos tienen como 3 millones de dioses. Y la idea de tener como 3 billones de dioses es simplemente decir que las manifestaciones de la divinidad son infinitas. Y la manera como esto choca con las religiones del libro es lo que vamos a ver ahorita. La inmensidad del panteón hindú es una manera de demostrar cómo es de infinita la manifestación de la divinidad. La divinidad es infinita, entonces todos los dioses caben. Que usted tiene tal dios, listo, pongámoslo aquí en el panteón. Que usted tiene tales ritos, perfecto, combinémoslos con los que hay aquí. Es una religión tan poderosa que absorbe absolutamente todo. Todo puede caber dentro del hinduismo, cada cual tiene su propio camino. Su camino está dado por un karma que es su propia relación con la divinidad y las otras vidas en el ciclo de la reencarnación. Entonces no hay problema. Y el dharma, que es el destino. Entonces el karma son aquellas cosas que usted tiene que aprender y pagar en la siguiente reencarnación hasta que se la aprenda. Y el dharma es el camino mismo. Y está todo el ciclo de las reencarnaciones y cualquiera cabe dentro de eso. Hasta el budismo fue absorbido por el hinduismo en la India. Entonces, cuando llegan los musulmanes, el Islam va a llegar a la India y el Islam se va a instalar allá y va a tener grandes adeptos entre los descastados, porque les da un pie de igualdad, pero también entre otras élites. Ese Islam que se instala en la India, pues está rodeado de una religión politeísta y va a tener muchos visos de esa religión politeísta durante la época de los mogoles que iban a la Cachemira. Y eso, digamos, y el periodo mogol es un periodo de esplendor dentro de esta parte de la India. Y en la Cachemira es el Valle Feliz, donde la Cachemira es un pedazo de paraíso.
Eso es una cosa maravillosa que queda en un punto tal que la salva de todo. La salva de los monzones, la salva del extremo calor de los valles, del extremo frío de las montañas. La capital la llaman la Venecia del Oriente porque está atravesada por canales, y en esos canales es donde se encuentran las mayores riquezas, y es un lugar sagrado para todo el mundo. Hay una gruta en Cachemira que durante el invierno se congela, y las gotas que permanentemente caen, antes de caer se congelan, como si fueran pedazos de rocío convertidos en hielo y en polvo de estrellas y soles. Allá llegan cantidades de hindúes, porque en esa gruta fue donde Shiva, el dios de la creación y de la destrucción, porque los dioses hindúes son duales, y a la vez que crean destruyen, y a la vez que destruyen crean, le reveló a su esposa Parvati el secreto de la inmortalidad. Entonces hay una peregrinación inmensa al valle de Cachemira, sagrado desde el principio de los tiempos para los hindúes. Ese valle de la Cachemira va a ser también el lugar de reposo de los mogoles, el lugar donde uno de los grandes de los mogoles, que había conquistado el mundo entero, que había hecho el Taj Mahal, uno de los grandes, está muriendo, y le dicen: ¿qué quieres, oh señor, que lo has dominado todo? Y el tipo dijo: nada sino la Cachemira. La Cachemira es una perla, es una joya, es un pedazo de cielo, y es el corazón del conflicto. El día, si algún día esto se despeja, sería el lugar a donde mirar el paraíso. Entonces, resulta que en el momento de la partición de la India, la Cachemira queda en el corazón del conflicto. Y la partición de la India es una cosa tan complicada porque los musulmanes, en el momento en que se da la independencia de la India, en el momento en que se da la descolonización, los musulmanes están pidiendo un Estado para ellos, solo para ellos por profesión de fe, porque dicen que dentro de la India quedarían como ciudadanos de segunda clase siendo minoría. Los hindúes dicen que no es necesario que exista un Estado de profesión de fe musulmana, cuando en la religión hindú todo se tolera y todos han podido convivir hasta entonces. ¿Por qué no podrían convivir ahora? Partir la India es partir un suelo sagrado. La cosa se va poniendo tan áspera. Jinnah es el que tiene la idea de la partición de la India, que representa la Liga Musulmana. La cosa se está poniendo tan áspera que Nehru llega a pensar que la partición es la manera de evitar la guerra civil. Gandhi sabe que la partición va a desatar la guerra civil, que la partición va a traer la sangre, la venganza y el odio que nunca antes estos pueblos conocieron. Él sabe el tipo de monstruo que la partición va a provocar y no puede evitarlo, a pesar de todo su corazón y toda su alma. Entonces, como no se ponen de acuerdo en cuál va a ser la partición, deciden traer a un tipo que no tenga ni idea eso dónde queda ni para dónde va. Y ese tipo es un inglés que viene con una regla y un compás a trazar el mapa. El desconocimiento del territorio era la condición, porque como no se podían poner de acuerdo en cuáles eran los límites, tenía que ser a Pinochito, ¿sí? Y este tipo llegó y lo sacó así. Y al partirlo no le contaron el chisme de que ahí donde partió la India había un pueblo, una religión que mezcla el hinduismo con el islam, que se llaman los Sikhs, y esa región es el Punjab, y que los Sikhs fueron expulsados del Punjab, rotos, partidos, mandados a miles de distancia, generando así un problema que no se ha podido curar, el problema de los Sikhs, que fue lo que le costaría la vida más adelante a Indira Gandhi. Entonces ahí crean unos problemas muy graves. Los desplazamientos de pueblos para crear el Pakistán vienen de toda la India. Esos que vienen de toda la India van a ser discriminados en Pakistán por los que ya vivían allá, porque dicen que es un islam contaminado de hinduismo. Y llegan allá todos los musulmanes y en la travesía se van matando todos con todos. Y a su vez los hindúes que estaban en la parte de Pakistán van a ir hacia el centro de la India, y todo esto va generando una guerra civil de unas proporciones muy grandes. Pakistán quedó dividido en dos territorios, Pakistán Oriental y Pakistán Occidental. El Pakistán Oriental es el que después se va a llamar Bangladesh. Entonces, Pakistán quedó
en la mitad de los círculos de todos los problemas, y de ahí emanan todos los líos. De ahí emana también el que Pakistán considere a Afganistán como una posible solución geopolítica a su fragmentación, porque ellos perdieron Bangladesh, en Pakistán Oriental, entre otras cosas porque esos de Pakistán Oriental son bengalíes, y es un islam mucho más sincrético con la India, tiene mucho más que ver con Oriente. Entonces ellos ven en Afganistán una salida geopolítica a lo que no puede encontrar en ese momento solución con la India. Entonces en la India hay un marajá, en Cachemira hay un marajá, que en ese momento está mandando el valle, aunque el 90% de la población de Cachemira sea musulmana. Cuando los pakistaníes invaden la Cachemira en el 49, los hindúes inmediatamente entran a apoyar al marajá, y ahí se zanja el conflicto. Primera guerra de Cachemira. Cachemira tiene guerras cada ratico. Como estamos en el contexto de la Guerra Fría, porque esto es 48, 49 en adelante, los Estados Unidos va a apoyar a Pakistán y la Unión Soviética va a tratar, porque la India, en un principio, la India junto con Yugoslavia y junto con Egipto protagonizan los no alineados, porque no le deben su independencia a nadie. La India la logró con una materia prima que solo ellos tienen, la fuerza del espíritu. Nasser crea el proyecto del panarabismo, un destino para los pueblos árabes, y a su vez Tito, nadie liberó a Yugoslavia de los nazis, ellos se liberaron solos. Cuando llegaron los soviéticos y cuando llegaron los gringos, ya los habían guardado a mordiscos entre un camión para que los llevaran. Por eso, Tito, viendo la bipolaridad de la Guerra Fría, crea los no alineados, y los Estados Unidos, temiendo la posición de India como país no alineado, apoyan a Pakistán. Entonces, a los problemas internos que tienen estos pueblos, se le suman los órdenes mundiales dentro de los cuales quedan esos conflictos. Y en cada orden mundial, las cosas significan algo distinto. Las particiones vienen en el orden mundial de la descolonización. Y lo que viene más adelante es el orden mundial de la Guerra Fría. Y todo eso altera los conflictos internos que estos pueblos tienen. La otra cara de la moneda de la partición de la India. La partición de la India beneficia a los musulmanes en detrimento de los hindúes, en la medida en que los hindúes consideran que no había ninguna necesidad de hacerla, que las religiones hubieran podido coexistir, que eso costó el desbarajuste de los Sikhs, que eso creó el problema con la Cachemira, que creó el problema con el Punjab, que abrió heridas que no han cerrado, que generó un par de pueblos en permanente guerra como son Pakistán y la India, que actualmente poseen además armas atómicas. Digamos, desde el punto de vista de los hindúes, esto fue una barbaridad histórica que nunca debió haber ocurrido. Y eso le dio origen al Estado Islámico de Pakistán. La otra cara de la partición, y sucede en la misma época, es la partición de Palestina, la creación del Estado de Israel. La creación del Estado de Israel, la decisión se toma en el 48 de manera inminente, porque el pueblo judío había sufrido 2000 años de exilio de la diáspora desde el momento en que los romanos los expulsaron del templo de Jerusalén en tiempos de Tito Livio y de Adriano. Habían pasado 2000 años, unos en España, los sefarditas, y otros en Alemania, en Ashken, los ashkenazis, al este del Rin. Durante los 2000 años habían sufrido el antisemitismo europeo. Todo el tiempo estuvieron expuestos al prejuicio y a la exclusión y a la persecución en muchos casos por parte de los pueblos europeos, tanto que fueron expulsados después de España de manera radical, en tiempos en que se creó la nación española. El antisemitismo europeo llega a su expresión más macabra y terrible con el Holocausto. Y el Holocausto no es solamente el exterminio nazi, es también la forma pasiva como muchos pueblos europeos se entregaron a los judíos. Hemos dicho que la prueba de que esto podía haber sido distinto fue Dinamarca, Suecia y Noruega, que adoptaron una actitud
totalmente distinta frente a sus comunidades judías, y no sin tener en cuenta que mucha gente los ayudó, pero los entregaron, porque si no los hubieran entregado, no se los hubieran podido llevar y no los hubieran podido exterminar. El antisemitismo europeo es esa vertiente de prejuicio tan terrible, va a desembocar en una cosa tenaz, que es el Holocausto. Y el Holocausto va a producir tal impacto en la conciencia histórica de su tiempo, que obliga a una solución de lo que va a ser el pueblo judío ya, porque están parados en un barco en el buque de Haifa, con una promesa que les había dado el gobierno británico de que en la tierra llamada Palestina existiría el Estado de Israel, mientras que el mismo gobierno británico le ha prometido a los árabes que en la tierra llamada Palestina existiría un Estado árabe, cuando se disolvió el Imperio Turco Otomano, en el momento en que empezaron a repartírselo después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando eso sucede, en ese momento, ahí la solución al problema judío se vuelve una cosa tan apremiante, que nadie se pone a pensar qué van a hacer con los palestinos. Y pactan una partición, supuestamente ahí va a haber dos estados, uno palestino y uno judío y uno palestino. Se creó el Estado de Israel. La creación del Estado de Israel inmediatamente cambia toda la geopolítica del Medio Oriente, y al otro día estalla la Primera Guerra en 1948. Estalla una en 1948, estalla otra en 1956, donde Israel le quita a Egipto el Sinaí, estalla otra en el 67, donde Israel le quita a Egipto la Franja de Gaza, a Jordania la margen occidental del río Jordán llamada Cisjordania, y a Siria los altos del Golán, la guerra de los 6 días del 67. Luego viene otra en el 73, que es la del Yom Kippur. Después viene la invasión en Líbano en el 82. Y el problema palestino se va volviendo una cosa gigantesca, porque los palestinos en un principio se les dice que se vayan, porque va a haber un ataque árabe masivo en el cual van a revertir la creación del Estado de Israel. Y eso no sucede. En el ataque del 48 de la guerra, inmediatamente después de la creación del Estado, Israel gana. Luego los palestinos que se fueron afuera se quedaron. Los que se quedaron posteriormente fueron asesinados, y empezó la lógica de la retaliación. En la matanza de Del Yassim empiezan a morir los palestinos, y luego los palestinos empiezan a retaliar, y así empieza el código de Hammurabi, ojo por ojo y diente por diente, que va a hacer que esta zona de la tierra se podría llamar Hammurabistán y su capital Talión, porque todo el tiempo se están cobrando, hasta hoy, hasta el noticiero de la mañana, hasta el que usted mire, 1 a 1 cada muerto cada día, y no han logrado solucionar eso. Entonces empieza la retaliación. Los palestinos quedan esparcidos por todas partes. Quedan esparcidos por Jordania, pero luego con la guerra de los 6 días quedan en territorio ocupado. En todos los territorios que Israel le ganó a los países árabes en la guerra del 67 había palestinos, y esos palestinos quedan sometidos una vez más en los territorios ocupados. Los otros quedan distribuidos por el mundo árabe, y el mundo árabe muchas veces los acepta, muchas veces los expulsa, muchas veces los persigue, muchas veces los apoya, pero en nombre suyo reivindica una justicia histórica que tampoco han hecho cumplir. Entonces los palestinos se vuelven el corazón del conflicto, llegan hasta Líbano. Entonces los israelíes llegan a Líbano también los israelitas llegan a Líbano persiguiendo a los palestinos, y así el conflicto se esparce por todo el Medio Oriente. Entonces, en el caso de la partición de la India, la tierra se dio en favor de los musulmanes. En el caso de la partición de Palestina, la partición se dio en contra de los pueblos musulmanes, y particularmente en contra del pueblo palestino. El pueblo palestino vive en el exilio, y los que viven en las tierras ancestralmente suyas viven en condiciones de ciudadanos de segunda clase, en las condiciones más terribles, entre huecos, y digamos no hay ninguna equivalencia entre la vida que ellos tienen y la vida que tienen los pueblos de Israel. El pueblo de Israel, a su vez, no ha tenido un solo día de paz desde la creación del Estado, y la idea de la creación del Estado era al fin tener paz, después de 2000 años de persecución y de 2000 años en la que intentaron asimilarse, muchas veces lo intentaron, y en el amanecer de un siglo se ve
cómo al intentarlo tampoco lo lograron, porque igual lo llevaron a los campos de concentración, averiguando sus ancestros judíos. Ellos intentaron mantener su nación en el alma, al no tener una tierra. Otros intentaron asimilarse, y unos y otros sufrieron por igual el antisemitismo de los pueblos europeos. Entonces esta gente quiere paz, quiere al fin un estado donde no haya más problemas. Y el día que lo tienen empiezan los problemas. Entonces esto es una herida de un tamaño, y en medio de toda esta cantidad de guerras, en medio de toda esta cantidad de órdenes históricos que se van formando, de cómo las potencias, porque este conflicto queda atenazado en la Guerra Fría, entonces los Estados Unidos apoya a Israel y la Unión Soviética a Siria y a los países árabes, y por cuenta de la Guerra Fría se dan todas las guerras que hay después de la creación del Estado, y el proceso de paz es posible solo porque se acaba la Guerra Fría. Entonces ya no les conviene tener el contrapunteo, porque la Guerra Fría se nutre de los conflictos, los necesita para sobrevivir, y por lo tanto los alimenta con armas, con ideología, entonces por eso es que todos estos pueblos fueron apoyados por una de las dos potencias que ahora se llama la civilización en su momento. Entonces resulta que este pueblo queda atenazado también en la mitad de la Guerra Fría. Finalmente el fin de la Guerra Fría lo lleva a un proceso de paz, pero el proceso de paz ha tenido muchos tropiezos porque problemas de fondo no han sido solucionados todavía. Y este problema se va esparciendo por todas partes, se va volviendo un problema gigantesco a medida que los palestinos estén en todos lados. Ellos no tienen nacionalidad, no tienen derechos, su situación es absolutamente terrible. Hasta ahora tienen una pequeña autonomía, todavía muy incipiente para todo lo que no tienen, y están en la mira de todos los líos del mundo. Entonces esta es otra herida que se va abriendo. Y esa herida está dentro de una región que es explosiva, que es la región del Medio Oriente. El Medio Oriente y el Asia Central están vinculadas por el Islam y están vinculadas por la geografía. Y empatan desde ese punto de vista. Son geopolíticamente muy importantes y son las tierras donde está el petróleo, tanto en el Medio Oriente como en el Asia Central. Ahí está el petróleo, y debajo de todos estos problemas pues también está el viejo truco de los oleoductos. ¿Por dónde van a pasar los oleoductos? Entonces se empatan los problemas de la partición con los problemas de los pueblos que quedaron excluidos o seriamente perjudicados por la partición, con la manipulación que hacen los órdenes históricos de esos conflictos, con el interés de los pueblos industriales por el petróleo y la manera como el petróleo ha sido, el sustento tanto de la prosperidad como de la guerra que se produce en estos pueblos. Entonces todos esos conflictos se van encontrando en diferentes círculos. Nasser decía en una época que la manera de describirlo, él decía que Egipto tenía 3 círculos concéntricos. Entonces, uno era el mundo árabe, del cual Egipto era parte y que era parte de él. Otro era el círculo africano, por quedar en el norte del continente africano, y otro era el círculo del Islam, que atravesaba continentes, mares y océanos. Con Afganistán pasa lo mismo, hay un círculo que es el círculo del Asia Central, que es donde está estrictamente vinculado a lo que va a ser Pakistán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán y la India, toda esta parte, del Asia Central. Otro que es el Medio Oriente, porque el Medio Oriente le queda ahí al lado, ¿no es que lo que separa el Medio Oriente de Afganistán es Persia? Y Persia, Irán, es Medio Oriente. Y el otro es el gran círculo del Islam. Entonces, él también está metido en todos estos conflictos, y todos estos conflictos le rebotan también. Entonces está el problema palestino, están las particiones. En todas estas guerras, en todos estos desplazamientos, miserias de pueblos, bombardeos, utilizaciones, han surgido grupos terroristas, tendencias radicales, grupos fundamentalistas, productos de muchas de estas distribuciones de pueblos que han condenado a millones de personas al hambre, a las carpas, a la miseria. Han surgido muchas formas de lucha, entre las cuales una de ellas ha sido esa. Pero eso, con todos los círculos de los que estamos hablando, no explica el mundo del Medio Oriente, ni explica el mundo del Islam. Es una de las muchas posibilidades que han surgido en este revuelto de guerras, pueblos y conflictos.
En 1979 triunfa la revolución fundamentalista islámica en Irán. Es una revolución chiita y es una revolución que altera todo el mundo persa y que resuelve, digamos que se remite a problemas del siglo X entre la descendencia entre Fátima y Ali. La revolución fundamentalista islámica amenaza directamente a Arabia Saudita porque es chiita y los saudíes son los representantes fundamentales del sunismo porque fueron allá donde surgieron los 5 califas. Entonces los saudíes empiezan a alimentar grupos fundamentalistas sunitas para pelear contra los chiitas. El mundo sunita árabe en su mayoría se siente amenazado por la revolución de Irán porque el mundo sunita árabe tiene todo minorías chiitas que en un momento dado pueden tomar a Irán como su madre, como su base, y desde Irán empezar rebeliones en los pueblos sunitas. Por esta razón, todos están en contra de Irán. Al mismo tiempo, Occidente se siente amenazado por la revolución fundamentalista islámica, porque los procesos de modernización forzosos del Shah de Irán, la manera como maltrató a su pueblo, cómo se enriqueció a costa suya, cómo se vendió a las potencias, cómo lo pusieron y lo depusieron allá, cómo cuando hubo un intento de nacionalización del petróleo por Mossadegh lo depusieron y volvieron a poner al Shah, la intervención, la manera como han vendido a Irán, cómo le vendieron todos los pozos petroleros antes de que tuviera conciencia de que el petróleo era la sangre de la sociedad industrial. Todo lo que ha hecho Occidente contra Irán hace que la revolución islámica sea totalmente antioccidental. Por lo tanto, unos y otros van a utilizar a Irak, que en ese momento entra en una guerra por un territorio que es Shatt el Arab, la salida al Golfo Pérsico, un paso importante de la salida al Golfo Pérsico. Irak entra en guerra con Irán. Cuando Irak entra en guerra con Irán, se desangran durante 8 años. Y todos utilizan eso, es todos contra Irán. Todos. Los árabes, los occidentales, a través de Irak. Hussein entra a combatir a Irán. 8 años duran tratando de dar marcha atrás a la revolución islámica y no la logran derrotar. Al cabo de 8 años, Irak queda completamente destruido y arruinado. Irán queda mal, pero Irak queda de apagar e irnos. Entonces Irak le pide a los países que lo apoyaron que lo ayuden. Le pide a Kuwait que le condone la deuda, Kuwait no lo acepta. Le pide a los Estados Unidos que le dé plata para la reconstrucción, no le da plata a los iraquíes como no se la dio a los afganos para la reconstrucción, sino solamente para la muerte. Le pide a los pueblos árabes que suban el precio del petróleo, nadie lo acepta. De una manera desesperada, en un acto totalmente loco, invade Kuwait para de esa manera hacerse con el petróleo kuwaití y de una vez no tenerle que pagar la deuda a Kuwait. De esa forma empieza la invasión cuando cambian las coordenadas del orden histórico. Cambian las coordenadas del orden histórico y entonces los Estados Unidos necesita mostrar su supremacía militar en el nuevo orden mundial cuando ya se ve que la Unión Soviética no representa un mayor peligro en el orden geopolítico. En ese momento Estados Unidos carga con todo contra Irak. Lo pulveriza, lo despedaza, le declara una zona de exclusión, que es un territorio de nadie, que no pueden usar los iraquíes, y lo hace en favor del pueblo kurdo que venía hace mucho tiempo sufriendo y cuyo sufrimiento nunca antes había sido tenido en cuenta, ellos también víctimas de una promesa rota. Irak queda despedazado. Entonces, ¿qué pasa? No tumban a Hussein, que porque Hussein era la garantía de que no se desestabilizara el país, pero al mantenerlo en el poder y hacerle un bloqueo tan terrible a los iraquíes, lo que están haciendo es matando a un pueblo de hambre que para tumbar a Hussein, pero de una vez acabando con Irak. Irak queda sangrando hasta el punto del exterminio. Irán queda envenenado por una ofensiva que el mundo entero del mundo, sus propios hermanos y a la vez los occidentales imprimieron contra ellos. Entonces todo esto desata una sensación muy amarga de la relación con Occidente, porque la relación con Occidente
se ha demostrado como una relación de dominación, de sometimiento, de mentiras, una relación que permanentemente los ha usado y luego los ha abandonado, que los ha dejado en las miserias más grandes, que les ha agotado sus recursos, y a la vez otros conflictos internos como el hecho de que haya jeques de antiguas dinastías que sustentan su poder de las rentas petroleras, y que procesos modernizantes como el de Nasser en Egipto y como el de lo que fue la izquierda islámica amenazaran a los jeques en el poder, y durante la Guerra Fría entonces la Unión Soviética hubiera apoyado los procesos de modernización de estos pueblos, mientras que los Estados Unidos apoyaban a los jeques. Es decir, la manera como han atenazado los conflictos que ellos tienen. Los pueblos del Medio Oriente tienen los conflictos sobre qué van a hacer entre la religión y la modernidad, qué van a hacer entre la economía y la sociedad. Eso lo tienen todos sus problemas, pero metidos en el contexto geopolítico de ser los surtidores del petróleo, han sido víctimas también de la utilización de las potencias. Esto ha desarrollado un odio muy grande, un resentimiento profundo contra los órdenes geopolíticos en los cuales se han visto envueltos. Y todo esto desemboca en una confrontación de la cual todavía nosotros no tenemos una idea de para dónde va. En el momento en que el mundo, en la era de la globalización, estaba ya a punto de encontrar, o por lo menos empezar a discutir, la tolerancia, la pluralidad, el hecho de que hay muchas formas de cultura, porque es que la manera como a ellos les han impuesto la modernización es diciéndoles que Occidente es la civilización y que ellos no lo son, y que solo los valores occidentales son valores, y que solo en Occidente hay una civilización que defender, y en el otro lado no hay civilizaciones, cuando llevamos 4 capítulos viendo el nivel de exuberancia religiosa, matemática, de todo índole que estos pueblos han aportado al conocimiento universal de la especie humana. Cuando se les ponen en términos en que la civilización queda solamente al Occidente, y que Occidente, que es tan reciente en su proceso de civilización, es el único válido, se exacerba todavía más la sensación de injusticia histórica con la cual ellos han sido tratados. Entonces, en el momento en que la globalización había planteado la posibilidad de que muchas culturas pudieran coexistir, en que ya por lo menos estaba contemplando el que existían muchas maneras de ver el mundo, cuando ya parecía que nos estuviéramos acercando por lo menos al concepto de que existen muchas formas válidas de ver la vida, y que ninguna es superior a las otras, sino que cada uno tiene una manera distinta de concebir la divinidad, el cosmos y la vida en la tierra. En ese momento vuelven a soplar los vientos de la intolerancia, vuelven a soplar los vientos de guerra, vuelven a soplar los vientos de las persecuciones, y es entonces cuando hay que mirar las riquezas y los valores de cada pueblo, para tratar de ver en todos los seres humanos la posibilidad de una existencia múltiple, pluricultural, que permita que todos tengan un lugar sobre la tierra. Ahora, cuando los vientos de intolerancia soplan de nuevo, cuando las polarizaciones niegan la riqueza y los valores de los pueblos, ahora quedamos en el vértice de la incertidumbre, sin saber, en el trasegar histórico, en los problemas que cada uno de estos pueblos ha afrontado, en las heridas que todavía están sangrando, en los odios que están desparramados, si existe todavía, porque debe existir, un espacio para la esperanza. Entonces, desde los insolubles conflictos que tuvieron sus estallidos en el siglo XX y sus orígenes en tiempos remotos, desde estas heridas que fracturan a los pueblos, desde la esperanza de una posible comprensión entre culturas, desde la extraña mirada de las civilizaciones las unas con las otras, desde los tiempos de los mogoles, pasando por Tamerlán, por Alejandro, por los pashtos, por los pueblos corredores, y los reyes y los marajás, y las bellezas de Cachemira, y el paso de Khyber, y todas las leyendas que se tejen en estas zonas donde está rodeada también, junto con la guerra, la magia, el misterio y la fascinación.